lo que usted me preguntaba recién acerca de de los últimos casos, sí, es cierto, vamos viendo un incremento sostenido de casos, que era algo que nosotros lo veníamos previendo y esperando, dada la situación regional y la situación nacional imperante. Así que bueno, era algo previsible que esto podía suceder. Y usted recién comentaba muy bien que sí, se han tomado una serie de medidas. O sea, a ver, hay que discriminar por un lado. Nosotros epidemiológicamente, para hacer el diagnóstico y para hacer la notificación de la enfermedad, tomamos una serie de indicaciones y de medidas. Y por el otro lado están las medidas de control o las medidas de mitigación que se toman justamente para con la enfermedad. Son dos vertientes diferentes. Lo que le puedo decir que en cuanto a lo que es la confirmación, por una cuestión epidemiológica y por una cuestión de sentido común, cuando nosotros tenemos en una región, en un sector, bien, una gran circulación viral, ¿sí? Donde nosotros vemos que tenemos de cada 10 muestras que llegan de ese sector, tenemos 8 que son positivas, 9 que son positivas, nosotros llegamos a la conclusión de que hacer directamente, perder tiempo, digamos, entre comillas, en hacer un análisis de laboratorio y también invertir insumos en eso, no estaría reportando ningún beneficio al paciente, porque ya directamente, con que el médico vea la sintomatología del paciente, ya podría estar diciendo con un 99% de seguridad que lo que tiene el paciente es dengue, porque eso es lo que está circulando, bien, en ese momento en ese lugar. Entonces, esto es una medida que ya está estipulado y se estipula para cierto punto del brote. Entonces, al estar nosotros en esa situación, como hemos dicho en la semana pasada ya, hemos priorizado la zona sur de la capital y bueno, y ahora estamos estudiando el resto de las zonas de capital a ver cómo la vamos a seguir categorizando. No es necesario, insisto, en las zonas estas de alta circulación o de alta incidencia, que se haga un análisis etiológico específico. Sí, por supuesto, eso significa que no voy a ir al médico si no. Tengo que ir al médico, el médico no me va a pedir el análisis específico del dengue porque el médico ya directamente dice no, usted lo que tiene es dengue, si el vecino del lado tiene dengue, el de la otra cuadra tiene dengue, su papá tiene dengue, o sea, entonces lo que tiene es dengue, sí le voy a pedir unos análisis que son de control, que son unos análisis básicos, de hemogramas sobre todo para ver los glóbulos blancos, las plaquetas y todo lo demás. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que ya en muchos casos, si el médico le está diciendo, no, mire, usted tiene dengue, el médico ya se lo puede decir únicamente con los signos y los síntomas. No es necesario que el médico haga, excepto, nosotros tenemos una excepción que son los casos que necesitan internación, los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellos que tienen comorbilidades, que son aquellos que tienen más posibilidad o riesgo de tener que internarse o de tener algún tipo de complicación. Esos casos sí se sigue haciendo y también se sigue haciendo el análisis específico cuando hay antecedentes de viajes, por ejemplo, a alguna zona del NEA o alguna zona del exterior, digamos, de países limítrofes donde circulan otros serotipos de dengue, justamente, o a veces no puede ser dengue y también hay fiebre chikungunya. Entonces, en esos casos sí hacemos el análisis específico para diferenciar. Bien. Indudablemente ha habido un crecimiento importante. ¿Esto estaba previsto, doctora? ¿Era lo lógico, digamos, como venía la mano con la enfermedad? Exactamente, esto es una cuestión que nosotros lo venimos visualizando desde el inicio temprano que ha tenido este brote y desde el inicio también muy temprano del pico, digamos, de la subida de la curva en la región NEA de nuestro país. Entonces, al ver esa situación en la regionalidad,
nosotros directamente sabemos que esa situación se puede tranquilamente extrapolar a nuestra provincia, más considerando que el año pasado nosotros hemos tenido un brote, pero hemos tenido un brote de muchísima menor magnitud que lo que tuvieron todas las provincias vecinas. Entonces eso significa un montón de población susceptible. Entonces en ese caso, epidemiológicamente, era una probabilidad muy grande que esto sucediera. No lo esperábamos quizás con tanta anticipación, pero al ver la anticipación ya del sector NEA, empezamos a ver que iban a empezar los casos también antes en nuestro sector, y bueno, esta es la resultante. O sea, no es una cuestión de, digamos, como yo siempre digo, parece que uno fuese como el horóscopo de la epidemia. No, en realidad nosotros vamos analizando un montón de factores y bueno, y vamos avisando al sistema de salud para que el sistema de salud se vaya preparando justamente Claro. para esta contingencia, ¿no? Ujú. Doctora, bueno, por otra parte también hay que realizar algunas aclaraciones sobre el tema de la fumigación. Bueno, capital y provincia Ay, se sí, están por favor. ocupando de los operativos, pero bueno, ¿cómo es este tema? Bueno, hay algo que también yo siempre le pido a la gente que lo piense con una cuestión de lógica. Si yo tengo 975 casos confirmados en una semana, la logística que sería ir a, entre comillas, fumigar, que en realidad se llama hacer el rociado espacial, el rociado individual en cada casa, es digamos, es imposible. O sea, no hay manera, y aparte no es costo efectiva. O sea, yo disponer toda una brigada para un solo caso, ¿bien? Realmente sería ya, no tendría una efectividad, porque yo alcanzaría a cubrir cierto lugar o ciertos lugares puntuales, y no alcanzaría a cubrir todos los lugares que están demandando. Entonces, cuando ya pasamos a esta etapa donde la cantidad de casos tiene esta magnitud, en cuanto al control del vector, el control del vector tiene muchas facetas. El rociado de digamos, de insecticida no es en ningún momento ni preventivo ni es la panacea. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando uno va y aerosoliza ese veneno que se está poniendo, ese químico que se está poniendo, solamente está matando entre el 30 y el 40% de los mosquitos adultos que están en vuelo en ese momento. Entonces uno lo que hace es tratar de reducir la población del mosquito, pero no elimina totalmente los mosquitos, ni tampoco las larvas que están en los criaderos. Entonces, esa medida de fumigación que llama la gente, se hace en etapa de mitigación como un rociado espacial que se va haciendo por sectores, por zonas. Entonces, así hemos tenido que en la zona sur, que fue la zona primera más afectada, Sí. por ejemplo, en el barrio de La Tablada ya se han hecho 5 ciclos, ¿bien? De que pasa un camión, que pasa una camioneta con una maquinaria que nosotros llamamos maquinaria pesada, que aerosoliza microgotas, que son las que ingresan a todos los domicilios, siempre y cuando la gente, por favor, nos abra las puertas y las ventanas en ese momento, para tratar de disminuir la población de mosquitos adultos. No los elimina, disminuye. Paralelamente con eso, que es lo más importante, hay que hacer lo que llamamos control focal, que es ir descacharrado. ¿Qué es eso? Cada persona en cada lugar tiene que ver no tener criaderos de mosquitos. Exactamente. Y si hay cacharros o cosas inútiles, eso se acuerda con la municipalidad para que todo ese material inútil se saque en ese momento y la municipalidad lo recoja. ¿Bien? Bien. Entonces, la idea es esa. Si yo saco los criaderos, no tengo más mosquitos. Claro. Esa es digamos, sería el gold standard, sacar los criaderos. ¿Bien? Bien. En el caso de los análisis de dengue, ¿había algún faltante de reactivo? Sé que algunos laboratorios por ahí estaba faltando. ¿Hay algún faltante de los reactivos para el dengue? En realidad, esta decisión que yo le estoy diciendo no se hace por faltante de reactivos, se hace por una cuestión de lo que nosotros llamamos probabilidad, o sea, de una cuestión pura y exclusivamente de epidemiología clínica, Sí. de probabilidad, exactamente. O sea, esto no se está tomando esta decisión por faltante de reactivos. Esta decisión se está tomando justamente por este tema de una lógica de no hacer
el gasto de un insumo que ya, digamos, no nos va a cambiar en nada, porque si a mí un paciente que está rodeado de casos de dengue, Claro. tiene síntomas de dengue y de pronto me viene serología negativa, y yo le voy a creer más a los síntomas del paciente que al papelito que me dice negativo, y voy a decir, no, probablemente sea un falso negativo. Claro. Y lo mismo lo voy a tomar como dengue. Entonces, llegamos a... Tengo que manejarme, como le digo, con este criterio clínico también, ¿bien? Entonces, tiene que ver más con eso. La situación de los reactivos, eso habría que preguntarle a la gente de los laboratorios, bien. A ver cómo estamos. Ha habido muchos problemas con las importaciones, ha habido muchos problemas con la provisión, eso es de público conocimiento, o sea, así que la situación habría que verla por ese lado, o sea, perfecto. Pero a nosotros esta decisión no la tomamos por escasez de reactivos, sino que se la toma por un criterio puro y exclusivamente epidemiológico. Bien. Muy bien. Una sola consulta de un oyente, porque si no se hace muy largo, me dice, pregúntale a la doctora a qué hora ataca más los mosquitos, si hay un horario así en general. Bueno, eso está bueno. Sí, a ver, yo le diría que no se guíe del horario porque el mosquito es un ser vivo y los seres vivos muchas veces, bueno, tienen su voluntad propia, bien, y su variabilidad. Sí. Pero la hora en la que más vuela el mosquito es al amanecer y al anochecer. Entonces, por eso también es la situación por la cual la brigada con la pesada, como nosotros le decimos para hacer el rociado espacial, pasaba a las 6:30, 7 de la mañana. Bien. ¿Por qué? Porque es la hora donde más mosquitos volando vas a encontrar. Entonces, si yo quiero usar un veneno o un químico que ataca a los mosquitos adultos en vuelo, tengo que buscar el momento en el que estén más activos. Y el momento que están más activos es ese, o también a la tardecita. Pasa que la tardecita también depende mucho de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, a veces tenemos algunas complicaciones porque, bueno, con el químico que a veces precipita más rápido, o a veces que los mismos mosquitos, hasta que no baja un poco la temperatura, no comienzan a circular nuevamente. Hablo del Aedes aegypti, ¿no? Sí, sí. ¿Eso significa que al mediodía no me puede picar un mosquito? No, por favor, claro. Si va a usar, tome las medidas todo el día y toda la noche. Y no es que el mosquito a la noche se acuesta a dormir y al mediodía se va a almorzar. Bien. Bueno, muy bien, doctora. Así que está claro y hay que estar atentos y no queda otra, por un lado, el que tenga algún tipo de síntomas, acercarse a un centro de salud, pero ya en definitiva... Eso, por favor, insistir mucho en eso. Si usted tiene síntomas, acérquese al centro de salud más cercano. Y si tiene síntomas que usted ve que son muy preocupantes, como vómitos permanentes, tiene un dolor intenso abdominal, una cosa ya que es muy intenso el dolor, empieza con somnolencia o empieza con presión, como presión baja, tendencia al desmayo, sangrado en encías, en las orinas, todo eso, por favor consulte rápido, consulte enseguida, no se quede en su casa, ¿bien? Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, porque si no, por ahí hay mucha gente que va a decir, bueno, si no me van a hacer el análisis del dengue, entonces ya me quedo en mi casa y ya sé que tengo dengue. No, tiene que ir al médico, necesita una revisación. Si son síntomas comunes, va al día siguiente al médico que le quede más cerca. Si son síntomas como los que yo le acabo de describir, voy inmediatamente al lugar más cercano donde haya un médico en ese momento. Y no automedicarse, que es el otro gran tema, ¿cierto? No, por favor, únicamente hasta que vaya a ver al médico, paracetamol si tengo fiebre o dolor, mucho líquido, y voy a ver al doctor. Perfecto. Bien, eso es lo principal. Doctora Verónica Di Giovanni, muchísimas gracias por habernos atendido, Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos llegar a la comunidad con esta información. Muchas gracias. La doctora Verónica Di Giovanni, referente provincial de Vigilancia Epidemiológica, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, el tema dengue entonces